Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos, bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien. Eh, Le damos gracias al Señor porque podemos otra vez, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, estamos reunidos otra vez para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo lo que la Biblia tiene que enseñar acerca de este maravilloso tema que acabamos de empezar. Entonces, quiero invitarlos que ahí en su casa se tomen un momento para agradecer a Dios y y que podamos, ¿verdad?, poner este tiempo en las manos del Señor, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Reconocemos que tú estás en esta reunión, Señor. Sabemos que es tu voluntad que habitemos los hermanos juntos en armonía, Señor. Porque aquí tú envías bendición, Señor, vida eterna. Aquí envías salvación, Señor. Damos gracias por la palabra, Señor. Damos gracias por lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos esta noche, Señor. Preparamos nuestros corazones, preparamos nuestros oídos, Señor. Oramos para que sean abiertos nuestros sentidos espirituales, Señor. Nuestros ojos espirituales sean alumbrados, Señor. Que recibamos inteligencia espiritual, Señor, para entender la palabra, para que conozcamos, Señor, la grandeza de esta herencia que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona que se conecta, cada persona, Señor, que está intentando conectarse. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que puedan vencer todo obstáculo, toda barrera, Señor, todo tropiezo. Y oramos también, Señor, para que no haya ningún tipo de distracción y que podamos inclinar nuestro oído y nuestro corazón a la enseñanza del Espíritu, Señor. Escuchamos con atención, Señor, las palabras que habla el Espíritu Santo. Señor, reconocemos que es el Espíritu de Dios quien nos enseña todas las cosas y nos guía a la verdad. Reconocemos, Señor, que cuando abrimos la palabra estamos para ser enseñados por el Espíritu Santo, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, con actitud de humildad, con reverencia, sabiendo, Señor, que tú vas a hablarnos a través de la palabra, Señor. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Solo déjenme colocar aquí la presentación. Creo que voy a apagarles la cámara para que puedan ver bien la imagen y al final la voy a encender. Así que con permiso de ustedes, apago esto y vamos acá. Bueno, ya saben que comenzamos a hablar la semana pasada acerca de el matrimonio, partiendo de esto, porque estamos ahora hablando acerca de diversos temas que ocurren en la familia y estuvimos diciendo la semana pasada que el fundamento para hablar de todos estos temas es primero conocer el origen de la familia, el cual es primero Dios, que es quien diseñó la familia y el matrimonio, y después la institución del matrimonio. Por eso es que estamos hablando esta semana acerca del matrimonio. La semana pasada empezamos esto descubriendo el misterio del matrimonio. Pablo lo llama en Efesios 5 el misterio, al matrimonio lo llama un misterio. Y es un misterio porque, como estuvimos hablando la semana pasada, fuera de Dios, fuera de Cristo, no se puede comprender la institución del matrimonio. No se puede entender el propósito del matrimonio separado de Dios, separado del Señor. El matrimonio no tiene sentido. Entonces, es un misterio para el mundo porque, porque han despreciado la palabra de Dios, eh, y aún mucho pueblo de Dios ha perecido por falta de conocimiento, como dijo el profeta, porque no han atendido a las razones de la palabra, a los consejos de la palabra. Por eso muchos matrimonios han naufragado. Entonces, por eso estamos viendo desde el origen, ¿verdad? En Génesis 1:31 dijo el Señor que todo lo que había hecho era bueno y dice que era bueno en gran manera. Así que podemos decir que el matrimonio es bueno a lo grande. Eso dijo Dios acerca de todas las cosas, incluyendo el matrimonio. Entonces, el matrimonio es bueno. Dijimos que el que haya una esposa ha hallado la buena voluntad del Señor para su vida y que es un regalo que Dios nos da. Luego, Mateo 19, estuvimos estudiando este pasaje de Mateo 19, donde al Señor se le interroga y le hacen una pregunta acerca del divorcio y, y él relaciona el matrimonio directamente con el pasaje de Génesis 2 que acabamos de ver anteriormente. Así que Jesús da a entender que el primer matrimonio que celebró Dios es el matrimonio del Génesis, la unión del hombre y la mujer que conocemos como Adán y Eva. Entonces, quiero que note eso, ¿verdad? Que
Porque algunas personas dicen, ¿de dónde sacan que Adán y Eva son el primer matrimonio? Bueno, es que Jesús así lo relacionó en este pasaje. Y en este mismo pasaje, Jesús puso las bases para un matrimonio sólido. Em, Estuvimos viendo varias cosas acerca de esto aquí. Vimos que Jesús enseña que el matrimonio es heterosexual, es decir, entre hombre y mujer, no como las ideas que ahora quiere imponer el mundo, ¿verdad? Que el matrimonio es hombre con hombre o mujer con mujer. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Estos pasajes derrumban todos esos conceptos errados que hay en el mundo, todas esas ideas se deconstruyen cuando venimos a la palabra. Por eso es que estamos tocando el fundamento. Jesús dice tajantemente, el matrimonio es entre hombre y mujer. También dijimos que Jesús apunta que es entre un hombre y una mujer. Y con eso dijimos que las personas que entran al matrimonio son personas maduras, no muchachos, no niños, sino personas maduras capaces de asumir un compromiso. Vimos que deben unirse en una sola carne, dice, y dejar a padre y a madre. Perdón, deben dejar padre y madre, dice, y unirse a su mujer. Ya estuvimos hablando un poquito acerca de eso, en qué consiste esto de dejar padre y madre. Em, Vimos que a Dios le interesa que la unión matrimonial perdure a través del tiempo, como dijo el Señor acá atrás en el pasaje de Mateo 19, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Entiendes? Entonces Dios está interesado en que el matrimonio perdure. Y en este pasaje de Malaquías 2:13, en la versión Reina Valera, dice que el matrimonio es un pacto. Y en eso consiste el misterio del matrimonio, que el matrimonio no es un contrato social, sino que es un pacto que se hace ante Dios y es un pacto que uno hace con su cónyuge, un pacto de fidelidad y compromiso permanente. Recuerde, la esencia del pacto es el compromiso. Todo esto lo hablamos la semana pasada. Solo estoy haciendo un breve repaso para que retomemos y no perdamos el hilo de lo que hemos venido desarrollando. Entonces, la esencia del pacto es el compromiso. Eso es lo que Dios busca cuando las personas se casan. Dice que Dios, ¿cómo es la palabra? Dios quiere que los cónyuges estén comprometidos y con eso busca que los hijos que nacen de esa unión se desarrollen en un ambiente sano, que se desarrollen plenamente y que finalmente sean descendencia para Dios, es decir, sean también ellos hijos de Dios. Se espera que de los matrimonios salga descendencia para Dios y Dios mismo se compromete a velar por las necesidades de esa nueva familia. Estuvimos viendo entonces, ¿verdad? Que el hombre dice debe dejar padre y madre y unirse a su mujer y hablábamos un poco de estas cosas, ¿verdad? Que hay que separarse de sus padres financieramente. Hay que cambiar la mentalidad de soltero, la cual teníamos cuando vivíamos en casa de nuestros padres, y también hay que separarse emocionalmente de los padres. Hablamos de esto en referencia a que cuando se deben tomar decisiones en pro del nuevo matrimonio, esas decisiones deben tomarse no de acuerdo a las expectativas de los padres o a los deseos de los padres, que muchas veces son buenos deseos, algunas expectativas de ellos son buenas y algunas de esas expectativas están basadas en lo que ellos vivieron en su tiempo, ¿de acuerdo? Pero no siempre esos deseos y esas expectativas concuerdan con lo que el nuevo matrimonio quiere. Así que estábamos hablando un poco de eso, de que el nuevo matrimonio, tanto hombre como mujer, deben dejar el hogar de sus padres para formar un nuevo hogar, como decía el pastor Víctor, una nueva administración, administrar su propia casa, su propio hogar, su propia economía y tomar decisiones eh, con base a lo que sea mejor para ellos dos. De eso estábamos hablando un poco. También es necesario la separación en el aspecto de lo espiritual. Es decir, cada nuevo matrimonio debe tener su propio altar en su propia casa. Deben buscar conectarse con Dios por su propia cuenta también. Cuando estábamos en casa, nuestros padres oraban por nosotros, buscaban a Dios por nosotros. Muchas veces nosotros, cuando fuimos solteros, los que ya no somos casados, ¿va? Cuando uno era soltero, si tuvimos la bendición de que nuestros padres eran creyentes, pues nuestros padres oraban por nosotros, ¿verdad? Ellos tenían relación con Dios y estábamos bajo esa protección y estábamos bajo esa cobertura. Alguna persona pudiera decir, ¿y cómo es eso de cobertura?
bueno, 1 Corintios 7 dice que los hijos son santificados en los padres, porque si no serían inmundos, dice. Así que sí, es válido eso. Pero no, no estamos hablando de eso, lo menciono nada más por si alguna persona tiene problema con eso. Lo que quiero decir es que cuando uno ya empieza un nuevo matrimonio, uno debe tener su propia relación con Dios. El hombre debe proveer espiritualmente y materialmente para su familia y la mujer debe ser ayuda idónea para el hombre, ayuda adecuada para él y, y de ahí en adelante pues lo que sigue es, seguir, es tomar en cuenta los principios de la palabra para que el nuevo matrimonio tenga éxito. ¿De acuerdo? Hasta ahí va el repaso, ¿verdad? Em, entonces, el misterio del matrimonio consiste en que el matrimonio es una relación de pacto, no solamente es un contrato social, porque muchas personas lo ven como eso, como un contrato social, pero hay muchas diferencias entre un contrato y un pacto. En un contrato existe una fecha de expiración, mientras que en un pacto la Biblia dice que es hasta que la muerte los separe, hasta que Dios dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que en el pacto no hay fecha de caducidad. En el contrato está basado en el beneficio propio. En un contrato, ambas partes procuran asegurar sus beneficios. Así que un contrato es algo egoísta, algo que me beneficia a mí. Por otro lado, en un pacto se busca siempre el beneficio del otro. Eso concuerda con lo que Pablo dice en 1 Corintios 13 acerca del verdadero amor, donde él dice que el amor nunca busca lo suyo. Ese es el tipo de amor que hay en un pacto, donde el cónyuge está buscando siempre el bien de su otro cónyuge y ambos están en ese buscar el bienestar del otro y eso es lo que hace la diferencia entre el pacto y un contrato. En un contrato el incumplimiento de las reglas o de las cláusulas que se hayan pactado, cuando uno no cumple un contrato, pues queda sin efecto. Pero por otro lado, en el pacto, el incumplimiento o alguna falta aplica la cláusula del perdón. En un contrato, la persona puede demandar, mientras que en un pacto se puede empezar una y otra vez y las veces que sean necesarias. En un contrato es algo bilateral, donde ambas personas deben estar de acuerdo. Por otro lado, en un pacto es unilateral. Cada persona puede decidir permanecer en el pacto, luchar por mantener el pacto. ¿Entiendes? Entonces, son muchas las diferencias entre un pacto y un contrato. Entonces, en eso consiste el misterio del matrimonio, en que no es simplemente un contrato social, sino que es una relación muy profunda e íntima y sobre todo una relación donde predomina el temor al Señor, el temor de Dios, perdón, que es lo que nos mantiene unidos. En Efesios 5, Pablo dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Y en el versículo siguiente empieza a hablar de las casadas y de los casados. ¿Entiendes? Entonces, la manera en que las personas se mantienen unidas en el pacto matrimonial es a través de tener una relación con Dios, tener un pacto con Dios primeramente. Por eso es que es aconsejable que cuando una persona va a entrar al matrimonio, lo ideal es que la persona haya ya rendido su vida al Señor para que no tenga que batallar tanto con estas cosas. Porque un incrédulo no puede comprender esta relación de pacto, porque todavía ni siquiera tiene un pacto con el Señor. ¿Entiendes? Entonces, ahí nos quedamos la semana pasada. Eso fue a manera de repaso para que continuemos desarrollando el hilo de pensamiento que empezamos la semana pasada. Entonces, ¿cuál es el secreto para mantener un pacto duradero? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ese es el tema para hoy. ¿Cuál es el secreto para un pacto duradero? Bien, retomemos donde quedamos. Mateo 19. A lo largo de estas enseñanzas vamos a seguir volviendo a Mateo 19 porque es el pasaje que más nos habla acerca del matrimonio. Pero bien, el versículo 8 de Mateo 19 dice, recuerde, a Jesús le están consultando si es lícito o permitido abandonar a su esposa por cualquier causa. Jesús viene respondiendo que no, que eso no es así, que eso fue solamente una concesión para proteger a las mujeres por la dureza del corazón de los hombres, porque eran los hombres que abandonaban a las mujeres. En el versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Perdón, entonces quiere decir que la causa de los divorcios es la dureza de corazón. Ya explicamos eso la semana pasada. La dureza de corazón consiste en que uno ha endurecido su corazón hacia Dios y ha cerrado los oídos para no escuchar a Dios
o para no obedecer la palabra. Cuando el corazón está endurecido, no quiere obedecer la palabra. Cuando el corazón está endurecido, no quiere conservar el pacto, sino que la persona se vuelve egoísta, orgullosa. Egoísta porque piensa solo en sí mismo, su corazón está endurecido, solo quiere beneficiarse a sí mismo, no es capaz de perdonar ni de pedir perdón, su corazón está cerrado, su corazón, cuando usted escucha a las personas decir, ya no nos amamos, ya no nos entendemos, tenemos planes diferentes, cosas como eso, usted las va a escuchar siempre. Se acabó el amor, dice la gente. Bueno, cuando la gente dice ese tipo de palabras, solamente está evidenciando que tiene un corazón endurecido, según lo que Jesús enseña en este pasaje. Esa es la causa del divorcio, es la causa de la ruptura del pacto. ¿Entiende? Entonces, esto es lo que vamos a atacar esta noche, la dureza de corazón. ¿Cómo se combate esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de estas cosas? Bueno, avancemos un poco. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón porque de ahí, del corazón, fluye el destino de nuestra vida. De ahí mana la vida, dice. Es decir, de ahí fluye el rumbo de nuestra vida. Llevando este pasaje al contexto del matrimonio, la manera en que yo cuide o descuide mi corazón va a llevar a un destino mi matrimonio. ¿Entiende? Si usted decide cerrar su corazón y decide no proteger su corazón contra las ofensas, porque muchas veces sabe que en el matrimonio es el lugar donde más se ofenden las personas. Sí, porque uno siempre tiene altas expectativas cuando entra al matrimonio. Creo que, bueno, al final pueden opinar si quieren y ya ustedes me pueden decir, pero uno siempre tiene altas expectativas cuando entra al matrimonio y resulta que cuando ya está dentro de la relación se da cuenta que todo es totalmente diferente a como lo imaginó. Así que uno empieza y siente decepciones algunas veces. Ah, uno topa con una realidad distinta y eso está bien. Y eso está bien porque ahí es donde se desarrolla em, ese verdadero amor que persiste a través de las adversidades. ¿Entiendes? Pero a veces cuando ocurren esas cosas, alguno de los cónyuges se ofende, no guarda la ofensa, no quiere perdonar, no quiere pedir perdón muchas otras veces, y el corazón se empieza a cerrar, se empieza a endurecer y empiezan a distanciarse y empiezan a desconectarse emocionalmente, físicamente, hasta que la relación se deteriora tanto que termina rompiéndose. Entonces, la Biblia dice aquí que hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el corazón. Y yo dijera esta noche mucho más en la relación matrimonial, porque es el lugar donde somos más vulnerables. Porque en el hogar, con nuestra esposa o con su esposo, si usted es mujer, es con quien usted más expone su corazón, con quien usted desnuda su ser interior. ¿O no recuerda lo que dice el Génesis? Que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, dice. Eso representa la pureza de su relación, la inocencia de su relación y la transparencia con que vivían ellos en su relación matrimonial. Por eso le digo que cuando uno está en un matrimonio, uno es más vulnerable que nunca porque uno abre su corazón a la otra persona y cuando hay desencuentros, cuando hay roces, que son cosas totalmente naturales porque somos seres humanos, eh, a veces existe esa tentación de querer ofenderse, de no querer perdonar, de no querer pedir perdón. Y hay una cosa que yo he visto bastante y es que las personas a veces pretenden resolver los problemas no hablando nunca más de lo que sucedió. Y guardan las cosas en el corazón y no se piden perdón, nunca se piden perdón, sino que simplemente lo van dejando atrás. Pero mientras eso no se trata, esa herida está abierta todavía en el corazón. Entonces, el corazón hay que cuidarla de ese tipo de cosas. Yo le aconsejo esta noche, si usted ha ofendido alguna vez, pues pida perdón. No piense que con el tiempo se va a borrar eso. Escuché esta frase una vez de un hermano predicador y él dijo que el tiempo no borra el pecado. Eso me impresionó bastante y creo que eso es cierto. Mientras uno no trata ese tipo de cosas, todavía están ahí, aunque pasen muchos años. Y lo que van causando esas cosas es que el corazón se vaya cerrando hacia su cónyuge, hacia su pareja. Y, y mientras eso no se trata, entonces se va haciendo más y más grande y a veces uno piensa que ya se sanó porque hay un dicho en el mundo que la gente usa bastante que dicen que el tiempo lo cura todo. No creo que eso sea cierto. Pienso que cuando uno no trata este tipo de cosas, esas heridas permanecen ahí.
Entonces, hay que cuidar el corazón y hay que cuidar el corazón de nuestro cónyuge. Debemos ser cuidadosos de cómo nos conducimos en el hogar para no abrir heridas. Si usted sabe, por ejemplo, que usted es una persona que no es muy habilidoso para pedir perdón, pues cuídese, trate bien a su cónyuge y si por alguna razón le trató con dureza, pues sea pronto para perdonar. Por otro lado, la parte ofendida, yo digo también, sea rápido para perdonar, porque algunas veces la gente no quiere perdonar rápido, ¿me entiende? Hay que uno ser entendido y ver qué es lo que más nos conviene en la relación matrimonial. Bueno, hay que cuidar el corazón entonces. Recuerde que estamos atacando la dureza de corazón. Ahora, Hebreos 13:4 dice, en la traducción del lenguaje actual dice, todos debemos considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tienen relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. La Reina Valera dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y dice que a los fornicarios y adúlteros les juzgará Dios. Entonces, la palabra honroso en la Reina Valera aquí se tradujo como algo muy valioso, dice, porque realmente eso es lo que significa la honra. Significa apreciar, darle valor a alguien a quien honramos. Si honramos a alguien, le damos mucho valor, lo apreciamos mucho, lo valoramos mucho. Y el pasaje de Hebreos dice acá que en cuanto al matrimonio lo tengamos en algo de alta estima, porque es un regalo que Dios nos otorgó, nos concedió un regalo y hay que considerarlo como algo muy valioso, lo cual debemos cuidar. Usted tiene cosas valiosas en su casa y estoy seguro de que las guarda en un lugar seguro. Es cuidadoso. Cuando compra un celular de esos nuevos, que son muy carísimos, usted viene y le pone un protector, le pone un vidrio y tiene mucho cuidado de no dañarle, porque aprecia mucho eso, porque le costó mucho. ¿Entiende? En cuanto al matrimonio, no es distinto. Si consideramos al matrimonio como algo precioso, que lo es, como algo valioso que Dios nos confió, porque cuando Dios te entrega a una esposa, te entrega algo muy valioso para él. Y si te entrega a un buen hombre, también te entrega algo que es valioso para él. Así que debemos honrar, dice, este pacto matrimonial. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, eh, obedeciendo lo que la Biblia dice acerca de cómo debe conducirse la relación dentro del matrimonio. Hoy solo vamos a hablar del área de los hombres y la próxima semana vamos a tratar con las mujeres, porque ambos tienen beneficios, pero también tienen cosas por hacer para que el pacto matrimonial funcione. Entonces vea esto, el, el- el, em, en el pacto matrimonial se requiere honra. La cultura de honra en el matrimonio asegura que el corazón no se vuelva duro. ¿Cómo es eso? Bueno, así, debe existir una cultura de honra dentro del matrimonio en donde el hombre y también la mujer se honran mutuamente. Considere que cuando digo se honran mutuamente, me refiero a que ambos se aprecian mutuamente, se valoran mutuamente, se cuidan mutuamente, buscan el bien el uno del otro. ¿Entiende? Se valoran, se tratan con respeto, si se ofenden, pues se piden perdón rápido, se arrepienten y continúan. Esa cultura debe existir en el hogar, debe existir en el centro del matrimonio, porque eso, cuando mantenemos esa cultura de honra, nuestro corazón está protegido. La honra cultiva un ambiente de seguridad emocional para la pareja. Sí, porque cuando la mujer se siente apreciada, se siente valorada, se siente estimada, ella tiene confianza, es una mujer segura de sí misma, es una mujer que desarrolla carácter. ¿Entiende? Esa mujer está segura porque sabe que su esposo la aprecia, sabe que su esposo la valora, sabe que la ama, sabe que le será fiel. Si él está en el trabajo, ella no está con dolor de cabeza porque piensa que está con otra mujer. Lo mismo el hombre. El Proverbio 31 dice de la mujer virtuosa que su esposo tiene un corazón confiado con ella, dice. Es decir, él no tiene miedo de que ella le va a ser infiel. ¿Entiende? Porque sabe que por el contrario, ella le honra. ¿Entiende eso? Entonces, la honra, el valorar, el estimarse el uno al otro, crea esa seguridad emocional y las personas se mantienen conectadas emocionalmente.
deshonre una persona a su esposa y no trate el asunto y el corazón se va cerrando, se van distanciando, eh, van dejando de hacerse cosas que antes hacían. Cosas que parecen simples, como despedirse con un beso, como platicar después del trabajo, como sentarse a tomarse un cafecito juntos, ya sea ahí en el comedor de su casa o salen a algún lugar. Dejan de hacer cosas como esa, empiezan a distanciarse y luego de eso hay distancia hasta íntima. Y la Biblia dice en 1 Corintios 7 que cuando el hombre y la mujer se separan por mucho tiempo íntimamente, Satanás les tienta, dice, abren una puerta al enemigo. Y ahí es donde ocurren las infidelidades, es donde ocurren ese tipo de cosas que son desastrosas luego, ¿entiendes? Entonces, la clave para matar eso es la honra. En cuanto a los hombres, que es de quienes estamos hablando hoy, los hombres debemos morir al viejo hombre, porque en la caída, en el Génesis, en la maldición que Dios pronunció, dijo que el hombre se enseñorearía de la mujer y a ti será su deseo, dijo él. Entonces, el machismo es parte de esa maldición que se heredó en la caída de Adán. De ahí nació el machismo, de ahí nació eso de que el hombre quiera dominar sobre la mujer, de ahí nació eso de que el hombre vea por debajo del hombro a la mujer y considere a la mujer como inferior. De ahí vino eso, pero eso fue en la vieja creación. Ahora estando en Cristo, en vida nueva, en novedad de vida, como dice la Biblia, que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y que todas las cosas viejas pasaron y que ahora son hechas nuevas, incluyendo esa parte de nosotros que era machista. Esa parte que decía, no, yo no voy a pedir perdón. No, ella me tiene que pedir perdón. No, yo no le voy a hablar. Que me hable ella primero. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. Eso de que la mujer tiene que hacer todo lo que yo diga y solo lo que yo quiera. Esas actitudes tienen que morir en nosotros como hombres, porque eso es parte de la caída, es parte de la vida vieja. Ya no estamos en esa vida, estamos en vida nueva. Entonces, em, ¿qué dice aquí el apóstol Pedro? Primera de Pedro 3:7 al 8. Lo tengo en la Reina Valera contemporánea, dice, de la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas, sus esposas, ¿verdad? En su vida matrimonial, honrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Entonces, vea lo que dice el apóstol Pedro acá, que las mujeres, dice, son más frágiles que nosotros los hombres. Nosotros como hombres debemos considerar la fragilidad de la mujer. No que la mujer sea débil, sino que el diseño de la mujer es distinto de los hombres. Nosotros estamos hechos de forma que somos más prácticos. Los hombres somos prácticos. Y hablo por mí y ya me van a contar los hombres al final también. Pero creo que eso es algo que todos los hombres tenemos. Somos prácticos, casi no entendemos de indirectas, somos a veces ásperos, somos a veces que no consideramos las emociones de las mujeres. Eh, yo he contado este testimonio y hoy lo voy a volver a contar. Siempre que cuento esto, lo cuento con el permiso de mi esposa. Ya saben que ella me ha dado su autorización para compartirles esto, aunque ya lo he dicho antes. Cuando nosotros nos mudamos aquí donde vivimos, nosotros vivimos en una aldea. Claudia ha crecido en la ciudad y ella no está acostumbrada a ver animalitos de monte, ¿va? Entonces, cuando nos mudamos aquí, por aquí cuando llueve salen bastantes ranas y ella tiene pavor de las ranas. Y entonces cuando estábamos recién casados, a veces yo escuchaba los gritos de ella, a veces en la cocina, a veces afuera, y a mí me parecía una cosa menor. Ella, porque ella le tiene miedo a las ranitas, ¿verdad? Entonces, yo era bien, como insensible es la palabra, porque no me ponía en el lugar de ella. Y yo le decía una vez, y así como lo voy a decir, así lo dije, Claudia, eso solo es una rana, le dije, eso no hace nada, le decía yo así. Pero no estaba considerando la fragilidad de ella. En esa área ella es frágil, ¿verdad? Yo debería haber considerado que ella no estaba acostumbrada a vivir en un lugar como este y debía haberla cuidado en su momento. Y estaba una vez preparando una palabra para predicar el domingo y justamente estaba leyendo este pasaje y escucho un grito de ella en el otro lado de la casa y ya sabía yo que era seguro que le había aparecido algún animal o algún insecto. Y ya iba caminando yo a decirle que eso no era nada.
pero oí claramente la voz del Señor que me dijo, trátala con fragilidad, porque ella necesita protección. Y eso me cambió para siempre, porque desde entonces he tratado de siempre tener eso en mente y considerar que para ella eso es algo que no es agradable. Así que ese día la abracé y le pedí perdón también porque realmente estaba haciendo mal en mi propia vida. Esa es mi experiencia en cuanto a esto. Entonces Pedro dice que tratemos a las mujeres como a vaso más frágil. Es decir, nosotros como hombres debemos considerar a la mujer, dice, considerar su feminidad, considerar su fragilidad y protegerla de todo tipo de presión. Los hombres, a manera de honra, debemos proteger a nuestras esposas. Somos protectores de nuestras esposas, somos proveedores de nuestras esposas, somos sus cuidadores, si se vale esa palabra, no sé, ahí me corrigen después. Entonces, Pedro dice que en la Reina Valera dice que vivamos con ellas sabiamente, dice, dándole honor a la mujer. Y luego dice, considerándola como coheredera del don de la gracia y de la vida, dice Pedro. Entonces, un coheredero es una persona que hereda juntamente con usted. Es decir, usted no puede reclamar su herencia si no está el coheredero ahí. No se puede leer el testamento si la otra persona que también participa del testamento no está presente. Por aquí hay varios abogados, después me corrigen si me equivoco, pero así lo tengo entendido. Es coheredera, dice, juntamente con otra persona. Es decir, para que heredemos nosotros esta herencia que el Señor nos ha dado, que es la vida eterna, debemos, dice, tener una buena relación con nuestras esposas, porque ellas también son hijas de Dios. Y nosotros como hombres debemos considerarlas a ellas no solamente como nuestras esposas, sino que también dice como hijas de Dios, porque también han heredado la salvación. Y eso incluye también impulsar los dones que ella pueda tener, las habilidades que Dios le haya dado, apoyarla en lo que Dios le haya asignado a ella. ¿Entiendes? Edificarla es la palabra que buscaba. Pedro dice que si no hacemos estas cosas, si no les honramos de esta manera, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Recuerda cuando leímos el pasaje de Malaquías, ¿verdad? Que Dios no iba a responder las oraciones de los sacerdotes porque habían despreciado a sus esposas. Aquí en el Nuevo Testamento es lo mismo. Ahora, Colosenses 3:19 dice también, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la palabra original donde dice ásperos, dice no sean amargos con ella. Es decir, nosotros hombres dice no seamos amargados con ella, porque es de lo que estamos hablando. Imagínense si en lugar de honrar a la mujer, en lugar de honrar a nuestra esposa, nos volvemos amargados, la esposa va cerrando el corazón, la vamos marchitando, la vamos secando, ¿entiendes? Hasta que el corazón empieza a endurecerse. Entonces, considera también lo que dice el escritor de los Hebreos cuando dice que una raíz de amargura contamina a muchos. Donde un hombre en la casa es amargado, el ambiente ahí va a ser horrible, va a ser un clima pesado, va a ser una situación estresante, donde no va a poder florecer ese amor del que hemos venido hablando. Entonces, la honra en el hogar es muy importante. No sea de esos hombres que piden la comida a la fuerza, que no agradecen cuando le ponen el vaso con agua, que tiene la cuchara ahí a la par y dice, páseme la cuchara. ¿Entiende? U- No importa que sea su esposa, puede darle las gracias siempre que hace algo por usted. Siempre puede pedir las cosas por favor. Siempre debe ser agradecido. ¿Entiende? Ya después me van a contar ustedes un poco más. Miremos este pasaje y con este vamos a terminar. Efesios 5:25 al 29. Traducción en lenguaje actual dice. Verso 25. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ellas. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Entonces, mire qué bonito este pasaje. Recuerde que la unión de Cristo con la iglesia eh, se compara con la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio y manda especialmente a los esposos que amemos a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y Cristo se entregó hasta la muerte, hizo un sacrificio supremo
Así que los hombres debemos hacer muchos sacrificios por nuestras esposas, debemos cuidarlas, debemos entregar todo, debemos entregarnos a ellas, porque también ellas se entregarán a nosotros. ¿Entiende? Hay que ser, dice, sacrificados como Cristo se entregó por ella. ¿Y por qué lo hizo? Verso 26. Quería entregarse, dice, o regalarse a sí mismo una esposa limpia y sin mancha. La versión Reina Valera dice que se entregó una esposa santificada. ¿Sabe eso? Que nosotros como hombres tenemos la capacidad de presentarnos a una esposa a nosotros mismos. Pero ¿qué tipo de esposa es la que me voy a presentar? Bueno, la que yo cuide, la que yo honre, la que yo valore, la que yo estime, la que yo edifique. Si siembro en mi esposa, si la afirmo, entonces me la voy a presentar a mí mismo. El mayor beneficiado por honrar a la esposa será el esposo. ¿Entiendes? ¿O no es así si el hombre saca un dinero para que su esposa vaya y se ponga bonita en el salón? Usted la va a disfrutar. ¿Entiende? Los hombres me entienden, ¿va? Entonces, no hablo solamente de esas cosas, me refiero a que si nosotros las afirmamos con palabras, si usted le dice a su esposa, estás hermosa, si usted dice a su esposa, eres muy inteligente, eres habilidosa para esto, si usted la afirma, usted se va a presentar a esa esposa. Ella se va a convertir en eso que usted declare con sus palabras. Todo esto se hace por fe. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, dice que Jacob, por la fe, bendijo a sus hijos respecto de cosas venideras. Eso es cierto también si bendecimos a nuestras esposas acerca de las cosas en el futuro. Si decimos, esta esposa mía es, siempre va a desarrollar sus dones, va a llegar a estar en un ministerio, va a llegar a ser una buena madre, una buena esposa, eso es lo que va a obtener. Recuerde que está bendiciendo por fe. ¿Entiende? Ahora, verso 27. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Verso 28. El esposo debe amar a su esposa, así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Entonces también dice que los hombres debemos alimentar a nuestra esposa, no solamente materialmente, sino también espiritualmente. Debemos los hombres procurar buscar a Dios y tener algo que impartirle siempre a nuestras esposas, algo que enseñarles, algo que explicarles acerca de la palabra, llevar la iniciativa en cuanto a la búsqueda de Dios y proveer siempre para las necesidades. Las esposas siempre tienen necesidades y nosotros como hombres debemos tener siempre una palabra que se adecue para cada situación y siempre podemos orar por ellas. ¿Entiendes? Alimentarlas y cuidarlas, dice. Dice que cuando un hombre cuida a su esposa es como si estuviera cuidando de sí mismo, de su propio cuerpo. Aquí voy a terminar ya. Voy a terminar con esto. Un hombre dice que quería dejar a su esposa porque ya no la aguantaba y le dijo al amigo, dice, que, que quería dejar a su esposa, pero que quería que ella sufriera cuando él se fuera porque ella había sido muy mala con él. Y su amigo, que también era cristiano, dice que le dijo, bueno, si quieres que te extrañe mucho, entonces empieza a tratarla bien, le dice. Enamórala todos los días, llévale flores, cómprale lo que le gusta, sácala a pasear, le dice. Y cuando esté bien enamorada, la dejas, le dice. Y dice que este hombre hizo esto por 2 meses. Y cuando volvió a ver a su amigo le preguntó, bueno, ¿y ya dejaste a tu esposa? Le dice. Y ese que él dice él, no, ¿cómo voy a dejar yo a esta mujer si esta mujer es una maravilla? Esta mujer, yo la amo, dice, esta mujer es preciosa. Y empezó, dice, a derretirse por su esposa. Entonces su amigo le dice, ves que el problema no era ella, el problema eras tú, le dice. Entonces considere eso, los que estamos aquí, los hombres que estamos aquí y los que van a escuchar esto luego, consideren eso, que lo que sembramos en nuestras esposas es lo que vamos a cosechar. Si honramos, vamos a recibir honra. ¿Entiendes? Aquí voy a pararlo, pastor.